del Evangelio de Juan. Pero esta mañana, de hecho, realmente dormí poco y clamándole al Señor para que Él hablara a mi corazón sobre lo que Él sabe que necesitamos cada uno de los que estamos aquí, porque nadie mejor que Él que conozca el corazón de sus hijos. Dice amén. Y en cuenta mi propio corazón, porque el que predica, primero el mensaje debe ser para él. Y luego para todos los oyentes que tienen la oportunidad de escuchar la palabra. Quiero contarle que muchas personas oyen los mensajes de acá de Betel a través del internet. Por eso saludamos a los hermanos que están sintonizando vía internet. Siempre saludamos al hermano Esaú, al hermano Edwin, discipuladores allá en San Francisco, California, a la hermana Martita, allá en Ciudad de México, y también al hermano Carlos Martínez en Betel, Denver. Ore por estos pequeños grupos que el Señor ha permitido que estén en comunión y afinidad con nosotros aquí en Betel, Guatemala, para que el Señor siga haciendo la obra en cada uno de ellos. Dice amén. La pregunta que el Señor puso en mi corazón, no sé a qué hora de la madrugada, me hizo pensar que el Señor quería que compartiéramos esto con ustedes. Probablemente los que conocen la Biblia ya se ubicaron en qué capítulo del Evangelio de Juan voy a hablar. A ver si alguno ya se ubicó. Basado en esta pregunta, hermano Héctor, ¿qué capítulo es? El capítulo 4, y él de una vez nos dio el verso. Pero la pregunta que el Señor le hizo a una mujer, que dicho sea de paso, creo que puede muy bien tipificar a toda la humanidad. Porque en el capítulo 4 de Juan, nosotros vemos que el Señor se reúne con una mujer. Hoy no me voy a dedicar a los detalles en sí de ese encuentro de Cristo con esta mujer, muy necesitada, y que le digo que tipifica a toda la humanidad, porque aún los que estamos aquí sentados estamos en necesidad y hemos venido a buscar de Dios porque hay necesidad en nuestras almas, ¿verdad que sí? En nuestro ser integral. Pero dentro de todo lo que el Señor a través del evangelista Juan nos muestra, yo noto que el Señor le hace una pregunta, y sobre esa pregunta vamos a hablar. Tal vez sobre la respuesta a esa pregunta. Y yo quisiera que en esta mañana usted personalizara esa pregunta hacia usted. El Señor entra en diálogo con esta mujer y el diálogo se torna entre conocerla. El diálogo está basado sobre el prejuicio racial entre unos y otros, judíos y samaritanos. Pero el Señor quería llevar a esta mujer a que su necesidad fuera expuesta. Y si nosotros no venimos a la iglesia para que nuestra necesidad sea expuesta por el Señor y delante del Señor, yo creo que perdemos el tiempo muchas veces, porque puede ser este un culto más de una religión que profesamos, pero que no afecte profundamente nuestra vida. Por eso el Señor la fue llevando poco a poco, pero le hace en ese verso 10 que vamos a ver en un momento, le hace esta pregunta: si conocieras el don de Dios. Porque esta mujer tenía hasta conocimientos teológicos, y uno puede ver en todo el capítulo que ella no era una persona, siendo samaritana, que no conociera acerca de Dios. Hasta quería decir dónde se podía adorar. Y acuérdese que solo se puede adorar en espíritu y en verdad. Pero eso fue lo que el Señor le estaba diciendo. Porque la adoración de los samaritanos, y quizá en ese tiempo de muchos judíos, se había vuelto completamente religiosa. Se había vuelto una costumbre. Lamentablemente el tiempo en el que el Señor llegó, usted sabe que los ministros de Dios, los sacerdotes, se habían apartado completamente de Dios. El mismo Señor tuvo que agarrar un chicote y sacar a los cambistas que estaban dentro del mismo templo
haciendo negocio cuyas ganancias llegaban íntegramente a los sacerdotes. Se habían apartado tanto que todos los profetas menores, si uno los lee detenidamente, usted se dará cuenta que el Señor ya no quería los sacrificios ni los ritos de Israel, mucho menos los ritos de los sacerdotes y de los ministros, de los levitas, que se habían apartado del Señor y se habían quedado solamente con el rito. Yo tengo la preocupación que en estos tiempos donde hemos oído que el amor de muchos se enfriará, y no crea que eso solo toca a gente fuera de la iglesia, no, el amor de los hermanos, de los hijos de Dios dentro del templo, dentro de los que vienen a los cultos, se va a enfriar. A eso se refiere. Y cada uno de nosotros deberíamos de discernir, detectar los síntomas cuando nosotros nos apartamos, cuando el amor se enfría. Entonces estaba el Señor ahí en el pozo de Jacob. Estaba sentado esperando que llegara una mujer. Qué lindo que el Señor le hablaba a multitudes, pero también se detenía aún sin comer, porque usted mira en el contexto que los discípulos se habían ido al mercado de Samaria. No sé si en el mercado de Samaria había pescado asado con miel, como le gustaba al Señor, porque eso fue lo que comió resucitado. No sé qué era lo que le gustaba al Señor, pero los discípulos se fueron a buscar la comida de esta tierra. Y cuando vieron que el Señor estaba hablando con una mujer, primero que era samaritana, segundo que era una mujer, y aunque el Señor había venido a la tierra, la mujer en los tiempos de Jesús no era importante. Para un judío, hablar con una mujer, y aún toda la cultura oriental, hablar en público con una mujer no se acostumbraba. Entonces era algo que impactó a los discípulos, y le dijeron: Señor, ¿y no vas a comer? Y el Señor les dio una lección, porque al discípulo hay que darle lecciones, hay que enseñarle muchas veces, no en la forma teórica como muchas veces lo hacemos, sino con el ejemplo. Tenía hambre el cuerpo de Jesús, su estómago por supuesto. Los jugos gástricos estaban haciendo su trabajo, esperando preparar el alimento que él iba a recibir, pero lamentablemente los discípulos no se daban cuenta que a él no le interesaba eso, y que incluso su desgaste físico, que indudablemente en 3 años y medio fue muy fuerte, aunque estaba en una época donde a los 30 años uno tiene fuerza, de 30 a 33 años y medio el Señor estaba en su apogeo físico. Pero lo que le dice a los discípulos es: mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre. Y la voluntad del Padre era llegar a la necesidad de una mujer. No era una campaña en Samaria, esa la iba a hacer un discípulo después. Uno de los 7 diáconos iba a ser lleno del Espíritu Santo y lo iban a enviar a Samaria para que se convirtiera a Samaria, aunque esta mujer fue la primera evangelista que podemos nosotros registrar en los evangelios. Pero la pregunta crucial es que el Señor le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el don de Dios, si tú conocieras quién está contigo aquí. Y es que, hermano amado, yo doy por sentado que todos ustedes ya son salvos. Doy por sentado que todos ustedes ya nacieron de nuevo. Pero ¿será que usted conoce el don de Dios? ¿Será que usted sabe quién es realmente el que murió en la cruz del Calvario? ¿Será que es una verdad que ha cambiado y transformado completamente su vida? ¿O nuevamente se ha vuelto un conocimiento teológico más, que quiero decirle que lamentablemente el conocimiento no salva a nadie? En San Juan capítulo 4 y verso 10, leo completamente el verso, dice: respondió Jesús y le dijo:
Si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, porque realmente la conversación se había establecido en un pozo donde había agua para beber y saciar la sed física. Pero como nuestro Cristo siempre aprovechaba cualquier forma sencilla de poder trasladar verdades espirituales tan profundas, aprovechó el concepto del agua que estaba en ese pozo para decirle a la mujer que si ella sabe quién es Él, dice, en lugar de que yo te pida agua de la que se vuelve a tomar, a tener sed, tú le habrías pedido a Él y Él te hubiera dado agua viva. Usted sabe que la mujer sin duda estaba cansada de acarrear agua. ¿Cuántos aquí acarrearon agua alguna vez? Yo acarreé agua. Todos los demás magnates que están aquí sentados jamás acarrearon agua. Pero yo crecí en la colonia Santa Marta, a la par de la Florida. Ahí llegué más o menos de 5 o 6 años. Y como cualquiera de las colonias diríamos, los suburbios, solo que en Estados Unidos los suburbios es donde vive la gente millonaria, pero aquí los suburbios es donde vive la gente que no tiene mucha proporción económica. Entonces, aunque había tubería y había chorro, no llegaba el agua. ¿Cuánto les pasó eso, que tenían chorro en su casa pero no llegaba el agua? Y entonces parece ser que la persona que había construido esos 2 cuartitos donde empezamos a vivir, como no llegaba a la altura de la pila el chorro, colocó otro chorrito en la parte más baja. Y entonces ese chorrito como que había que poner una cosa muy pequeñita y casi a guacalazos había que llenar alguna otra cosa. Pero muchas veces ni siquiera ahí había agua. ¿Cuántos de aquí se bañaron en un tonel con agua fría? La mayoría, ¿no? Así que sabe de qué estoy hablando. Y llama la atención que en algunas ocasiones, como no había agua, en esos tiempos los alcaldes ponían un chorro en algún lugar, como a 4 o 5 cuadras de mi casa había uno, y me acuerdo cómo me dolían los brazos para llevar algo de agua a mi casa. Ahora, ¿se imagina que en esos tiempos, hace 2000 años, pues esa mujer indudablemente tenía que bajar al pozo de Jacob por lo menos una vez diaria? Como muchos quizá en alguna aldea tenían que bajar al río y subir y bajar, y sin duda se acostumbraron a hacer ese esfuerzo físico, pero el Señor aprovechó ese concepto de lo vital que es el agua. ¿Cuántos saben que no podemos pasar más de 3 días sin agua? Es vital para la vida. Entonces Él aprovecha eso y le dice: si tú supieras quién es el que está aquí, tú le pedirías agua viva. Ahora, nuevamente en el español nosotros no entendemos completamente por qué es agua viva, es agua zoe. ¿Se acuerda que hay 3 palabras que se traducen vida? La vida bios, que es la vida del cuerpo; la vida psique, que es la vida del alma; y la vida zoe, que es la vida del espíritu. Entonces el Señor está tratando de utilizar la imagen de un agua que puede ser vital para el cuerpo, pero ahora le habla de un agua que es vital para el alma y para el espíritu. ¿Y cuántos ya tienen de esa agua viva? ¿Cuántos también ya conocieron quién es el que da el agua de vida, que dice que lo que produce esa agua de vida es que ya no vas a tener sed jamás? Ahora, la mujer que todavía estaba pensando en las cosas de la tierra, sin duda le dijo: yo quiero de esa agua, ya no quiero venir al pozo, porque estaba pensando en el plano natural. Pero el Señor habla de una sed espiritual. El Señor habla de una sed del alma. Usted vino, espero yo, a este culto por sed y hambre de Dios, por sed y hambre de las cosas de arriba.
Porque eso es lo que realmente usted puede hacer cuando alaba a Dios, cuando entra en comunión con Dios, cuando le ora a Dios y cuando oye palabra de Dios. Dice amén. Por eso es que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento el agua tipifica la palabra de Dios. Pero el Señor, la pregunta o la frase pequeña de la que yo me quiero encargar en estos minutos es: ¿quién es? ¿Quién es el que estaba frente a esa mujer? Porque Él también está frente a ti. Y si tú quieres aprovechar estos momentos, pídele al Señor que Él esté frente a ti para saber qué tanto tú le conoces. Y esa pregunta me hace a mí caminar un poquito al primer verso de ese evangelio. Porque ese evangelio lo que muestra es a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Se acuerda? Es el evangelio cara de águila. Presenta a Jesús no como el Hijo del Hombre, no lo presenta como el siervo, no lo presenta como el rey, sino que lo presenta como el Hijo de Dios. Y entonces vemos nosotros que en el primer verso del Evangelio de Juan dice, respondiendo a esa pregunta, ¿quién es el que está frente a ti? Esa mujer tal vez no sabía del verbo. Yo no sé qué tanto sabemos nosotros del verbo, pero lo cierto es que Juan dice, en el principio era el verbo. ¿Cuántos saben de memoria ese pasaje? Y el verbo era Dios. Y el verbo, lo repetí mal, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Sí? En el principio era el verbo. Luego dice, y el verbo era con Dios. El con ya indica que está a la par de. Pero inmediatamente, en una adecuada cristología sana, dice inmediatamente el autor del Evangelio de Juan, y el verbo era Dios. Ahora, hasta ahí, sin duda, no se había escrito el Evangelio de Juan cuando Jesús estaba hablando con la samaritana. Ella no podía saber que se iba a escribir más adelante incluso un evangelio donde se iba a hablar de ella. Pero lo maravilloso es que nos damos cuenta nosotros que en la Escritura nos habla a nosotros acerca de dos principios. Yo sé que usted ha oído de esto, pero quiero recordárselo. El hermano Otto, mi pastor y pastor de muchos de ustedes, porque yo tengo la bendición de tener aquí a muchas ovejas que creyeron en el Señor a través de este ministerio. A ver cuántos levanten la mano que fueron ovejas del hermano Otto. Para mí es un privilegio y una enorme responsabilidad pastorearlos. Pero él nos decía, hay dos principios, uno más antiguo que el otro. Y quise hacer esta gráfica. ¿Logra ver ahí esa línea blanca como una línea de tiempo? Un punto celeste que va a marcar el principio Reshit. Ese principio en hebreo aparece en Génesis capítulo 1 y verso 1. ¿Se acuerda cómo inicia? En el principio, ¿cuál dice uno, verdad? Creó Dios el cielo o los cielos y la tierra. En hebreo es Reshit, principio. No sabemos exactamente cuándo fue eso, pero déjeme recordarle a usted que tenemos para ser mucho más conscientes en lo que se ha descubierto ahora que la ciencia ha aumentado. Es muy difícil creer en una creación de tierra joven. ¿Sabe que la mayoría de cristianos tradicionales piensan que la tierra tiene 6,000 años? Eso no se puede sostener, hermanos amados. O no sé si usted todavía cree en eso. Nosotros creemos en una
creación de una tierra muy antigua. Así que entonces, si los científicos indican que la tierra tiene cerca de 4.500 millones de años, eso la hace muy antigua. Pero el universo tiene más de 13.000 millones de años, según lo que ellos han sacado. Por supuesto, no estamos dándole 100% el crédito. Pero lo cierto es que la Tierra tiene mucho más tiempo del que nosotros nos imaginamos. Amén. Ahora, como el doctor recibía, el hermano Otto recibía cosas muy interesantes, que yo le voy a recordar no para que usted lo repita como un lorito, sino para que usted lo analice, lo pueda asimilar. Hay cosas que yo me atreví a enseñar, que recibí de mi pastor después de 20 años de asimilación, de estar rumiando la palabra. Por eso, si usted por primera vez lo escucha, no salga a decirlo, ruméelo, trate de que se vuelva no la verdad del pastor, sino que la verdad suya, inspirada y respaldada por el Espíritu Santo y por supuesto por su palabra. Pero ¿cuántos saben que realmente la Biblia puede hablar entre líneas? Usted sabe eso, ¿verdad? El doctor nos hablaba de una Biblia de cristal. Pero como usted ya sabe de eso, yo no voy a perder mucho tiempo, porque el tiempo corre. Pero ¿se acuerda que dice que la tierra fue el estrado de los pies de Dios? ¿Encuentra usted un verso en su memoria? Entonces el doctor tenía la idea de que la tierra no empezó en el sistema solar, donde actualmente está, sino que realmente era el estrado de los pies del Señor, en otro ámbito. Pero cuando dice en el principio, hebreo reshit, principio, Génesis 1:1, ¿cuántos creen que ese principio es el mero principio? ¿O hay un principio más antiguo? ¿Qué dice usted? Yo creo que sí hay uno más antiguo. Por eso lo quise poner en una gráfica para que sea un poquito más fácil. Ahí está Génesis 1:1, pero hay uno mucho más antiguo. Y ese lo encuentra usted ahora ya no en idioma hebreo, como se escribió el Antiguo Testamento, sino que como es San Juan capítulo 1 y verso 1, es la palabra griega argí. Es fácil de poder recordar, pero no me interesa tanto que usted aprenda palabras griegas o hebreas. Y ese principio es más antiguo. En el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Solo que si usted se fija bien en esa línea de tiempo, cuando hablamos del Padre, hablamos del Hijo y hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de una triunidad eterna. Y el concepto de eternidad a nosotros los humanos finitos no nos cabe mucho en nuestra cabecita de alfiler, porque ninguno de nosotros empezó eterno. Ahora somos eternos, porque ya nos dieron vida eterna. ¿Cuántos pueden gozarse porque pueden disfrutar ya de una vida eterna? O sea que usted, aunque se muera, aunque experimente la primera muerte, la muerte física, usted, aunque lo maten, sigue viviendo. Dice amén. Por supuesto, su cuerpo va a la tumba, pero su alma y su espíritu van a vivir eternamente con Dios. Solo el hermano Víctor lo cree. ¿También lo cree usted? Hermano, eso es lo más grande que podemos tener. Si yo le estuviera ofreciendo a usted $1 millón, quizá encontraría una respuesta mucho más entusiasta. Pero usted no le estamos ofreciendo aquí $1 millón, solo le estamos recordando que usted ya tiene vida eterna, cuyo precio fue pagado en la cruz del Calvario por el Señor. Esto es algo maravilloso. Vida eterna. Entonces, el verbo
solo que ya encarnado, le está hablando a una mujer en el pozo de Jacob. Y esta frase no es mía. No sé si el doctor la oyó en algún lado o se la dieron, pero él nos hablaba del verbo increado. Y como estamos tratando de responder a la pregunta, si tú supieras, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías agua de vida. En eso estamos, dice amén. No se me ha perdido. Entonces, el capítulo 1, verso 3 dice, todas las cosas por Él, es decir, por el verbo, es el contexto, todas las cosas por Él fueron hechas. Yo quiero que usted entienda que el hombre que se cansaba y que tenía hambre y que estaba frente a una mujer samaritana, era el responsable de haber creado todas las cosas. Eso es lo trascendental de lo que él le quería decir a esa mujer. Si tú supieras quién está aquí. El Señor, siendo Dios, Él no pecaba de modesto. Él decía que era el Hijo de Dios porque era el Hijo de Dios. Pero dice que sin Él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. ¿Se imagina usted eso? Y el verso 4 dice, en Él, en el verbo estaba la vida, por eso puede dar agua de vida. Por eso dice que el primer Adán es un alma viviente, mientras que el postrer Adán es espíritu vivificante. Dice amén. En Él estaba la vida Zoe. Y la vida era la luz de los hombres. He querido encontrar la versión, pero no la he encontrado. Y ahora que estoy estudiando un poquito más el griego de una manera más formal, puedo leer un poquito más en el original. Y lo llamativo es que hay una versión que citaba el hermano Otto, que decía que en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres luz. Interesante, ¿no? Bueno, yo le tengo que recordar a usted, y si usted lo oye por primera vez, no se me asuste, pregunte. Como dijo aquella hermana cuando predicaba, predícalo, pastor. Yo le voy a decir, pregúntele, hermano, pregunte, hermano, antes de formarse una idea equivocada. Pero, ¿cuántos oyeron? Y no sé cuál es su opinión, porque hay que estarlo digiriendo, que cuando Adán y Eva estaban en el huerto, lo que fluía en sus venas no era sangre roja. ¿Qué herejía estás diciendo hoy, hermano Sergio? Sino que lo que fluía en las venas era luz. Usted sabe que la Biblia dice que Dios es luz, así como dice que Dios es espíritu, y dice también que Dios es amor. Y obviamente esta enseñanza le puede parecer a usted un tanto rara, pero lo llamativo es que hasta los inconversos, no sé cómo les llega revelación. ¿Será que del otro lado hay revelación también? ¿Qué piensa usted? Pero yo sé que usted, como es evangélico fiel, no mira películas. De vez en cuandito, hermano. Pero a mí me sorprendió porque ha habido un interés en los grandes cineastas en hacer películas que tienen que ver con la Biblia, solo que la interpretan y la manejan a su manera. Entonces hace como unos 2 años salió una película que se llamaba Noé. ¿Quién la vio? Gloria a Dios por los hermanos fieles.
Indudablemente la película no es muy edificante, no dice mayor cosa, pero un detallito pequeñito que dura segundos me llamó a mí la atención, porque dije, oye, ¿de dónde se sacaron esto? Si estos no fueron discípulos del hermano Otto, ¿de dónde oyeron eso? Pero lo cierto es que cuando Matusalén en la película está recordando, porque ¿cuántos años vivió Matusalén, hermanos? 969, Capicúa, ¿verdad? 969, así no se le olvida. Vivió Matusalén, el hombre que vivió más sobre la tierra. Y este Matusalén es interesantísimo, que muere un año antes del diluvio. Un año antes del diluvio. Porque Dios lo guardó del diluvio. Pero otro día hablamos de eso. Lo cierto es que en la reminiscencia de la película, y no le estoy enseñando doctrina de la película, por favor no va a salir con esa idea, sino que habiendo yo oído estas enseñanzas y haberlas meditado y haberlas tenido por ahí guardadas, me llamó la atención que cuando en la reminiscencia que presenta la película, Matusalén en su mente ve a Adán y Eva en el huerto, pero ¿sabe cómo los miran y cómo los presentan en la película? Como seres de luz. Y es un segundito, porque esa cosa viene. ¡Pum! ¿Y de dónde se sacaron eso? Que yo sepa, el director de esa película no es hermano. Ahora, usted sabe que lamentablemente muchas verdades se quedaron escondidas aún en movimientos raros. Y por eso cuando están escondidas en esos movimientos raros uno las desecha. Pero yo estoy seguro que lo que recibió mi pastor y pastor de muchos de ustedes fue revelado. Pero claro, cada uno de ustedes tiene que sacar su propia conclusión. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque dice, y usted puede leer en casa todo el capítulo 1 que es tan interesante y tan profundo. Con razón decía el hermano Otto algo que me costaba entender a mí en ese momento, pero que conforme he ido madurando lo entendí. Porque él decía que Juan fue más profundo que Pablo. Y todos los que hemos sido de alguna manera paulinos, porque también decía otra cosa muy interesante que nos puede servir para poder contrarrestar las enseñanzas heréticas de estos tiempos, es que en la medida que tú te apartas del apóstol Pablo, de lo que le fue revelado al apóstol Pablo, en esa medida te vuelves hereje. Pero estamos hablando de profundidad, porque en realidad nadie más habla del verbo como habla Juan. Y entonces vemos que dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Bueno, yo tengo que avanzar y me voy de una vez al verso 14, porque no hemos dejado ahí de lado a la samaritana. Todavía está el diálogo por acá, así como que si fuera una escena de una película, pero lo que estamos viendo es millonadas de años atrás, porque le dice, si tú supieras quién es el que está aquí. Y es que, hermano amado, ¿cuántos aquí creen realmente en la preexistencia? ¿De verdad usted tiene testimonio de la vida preexistencial? Porque ¿cuántas millonadas de años tendrá usted como espíritu? ¿Aló? ¿Ya se dio cuenta que los espíritus no envejecen? ¿Aló? ¿O envejecerán los espíritus? Si realmente a usted le ha sido revelado la vida preexistencial, eso quiere decir que en la casa del Padre, San Juan capítulo 6, ¿verdad? Dice, el que oyó y aprendió, viene a mí, dijo el Hijo. Y la pregunta que uno se hace es, ¿dónde oímos? ¿Dónde aprendimos? Pero eso tiene que ser realmente confirmado por el Espíritu en su vida. Porque aquí está diciendo, ¿se acuerda? En el verso 4, que en él estaba la vida y la vida era la luz que estaba en esos seres.
a los que llamaban hombres. ¿Aló? ¿Me está entendiendo, hermano? Bueno, pero dice, bajando un poquito más al nivel tierra, dice, y aquel verbo, el que acaba de hablar 13 versículos en el capítulo 1, fue hecho carne y habitó. Esa palabra se puede traducir tabernaculizó. ¿Cuántos saben que Dios realmente habitaba en el tabernáculo de Moisés, en el lugar santísimo, a través de lo que se llamaba la gloria Shekinah? ¿Sí? ¿Me está entendiendo? Dígame, hermano, porque yo sé que usted está cansadito, pero me quedan 15 minutitos. Así que despiértese, despabilese. Pero en el tabernáculo, una tienda que hasta debe haber olido mal, porque estaba en el desierto y era con cueros de animales. De repente no, el olor no era tan sano, o de repente sí, no lo sé. Pero lo cierto está aquí donde estaba el arca del pacto. Dice la Biblia que ahí descendía la gloria Shekinah del Señor, como una gloria cósmica. Note que en el atrio había una luz del sol. Por eso hoy que hablaba mi hermano acerca de los llamados, escogidos y fieles, esa triada, también él la comparaba con los 3 niveles o los 3 espacios del tabernáculo de Moisés. Y decía algo muy interesante, que el diablo se aprovecha de los que están en el atrio. ¿Y cómo puede saber uno que está en el atrio? Cuando usted solo se la pasa razonando, porque la luz del sol es tipo de su propia mente, su razonamiento humano. Esos son los hermanos que todo lo cuestionan, nunca están de acuerdo con nada. Siempre su materia gris es la que quiere ir adelante, y a veces hasta sus títulos. Pero no podemos nosotros conocer a Dios y tener respuesta de quién es el que está. Hoy no lo vemos nosotros físicamente, pero sí lo vemos a través de los ojos del Espíritu, y tenemos testimonio, porque dice que todo aquel que nació de nuevo tiene la experiencia de que el Espíritu Santo da testimonio a su espíritu con E minúscula que somos hijos de Dios. Eso no es religión, eso es testimonio del Espíritu. Aleluya, gloria a Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, el único nacido, dice en el original, en su especie, lleno de gracia y de verdad. Entonces el verbo que había creado todas las cosas, cuando encarna, se cansa, tiene hambre. ¿Me está entendiendo? Es que mire, encarnar es que Él se vistió de humano. El verbo increado, en lo que los teólogos llaman la unión hipostática, que para qué es mencionarla, porque es solo una frase de domingo. Pero es una unión de perfecto hombre y perfecto Dios, que es difícil poder entenderla. Es mejor creerla después de que te ha sido revelado perfecto Dios y perfecto hombre. Él es el que está hablando con ella. Pero tengo pocos minutos para poder seguir avanzando, así que por favor no me interrumpan. ¿Quién es? Si tú supieras quién es el don de Dios, las cosas podrían cambiar hoy para ti. Es que no es la estampita que como católico tú guardabas en tu billetera para que te protegiera, o quizá el Cristo esotérico de los espiritistas,
O el taumaturgo hacedor de milagros, que algunos tienen como que ese era Jesús. O el gran iluminado de las religiones orientales, donde también incluyen a Jesús, como incluyen a Krishna, como incluyen a Mahoma, como incluyen a otros más. Sino que el que está dentro de nuestro corazón y nos dio a probar agua de vida que no da sed jamás, pero en la práctica muchos andan sedientos. ¿Sabe por qué el mundo todavía nos es atractivo? Por la sed que tenemos. Miren esta versión, Miqueas capítulo 5 y verso 2. ¿Quién es el que estaba ahí? El sacerdote en el orden de Melquisedec. Por eso a mí me tiene que dar risa y cólera a la vez que un hombre en estos tiempos, y tal vez en otros tiempos, porque esas herejías siempre han estado, pretenda usurpar el lugar que solo le corresponde al verbo increado. Miqueas 5:2 en esta versión dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Pero lo que puse en amarillo dice: y sus salidas son desde el principio. Aquí hay otro principio. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En esa línea de tiempo, que se la voy a volver a mostrar acá, en esa línea de tiempo nosotros vemos estos principios como lo vimos hace un ratito, pero esa línea está marcando una de esas salidas del cielo, entradas a la tierra. Porque aunque sabemos poco del ministerio de Melquisedec, yo quisiera agarrar a todos los hermanos hebreos, carnalotes ellos, que cuando Pablo llegaba con su comida sólida, palabra sólida, alimento sólido, y le alcanzó para enseñarles capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 de Hebreos, les tuvo que decir: yo quisiera decirles muchas cosas más sobre Melquisedec, pero ustedes todavía no están preparados. Ay, digo yo. Y si viniera Pablo a enseñarnos hoy, yo digo que se jalaría los pelos, aunque dicen que era calvo. Y diría: ay Dios, estos están en gallo. ¿O será que diría que ya estamos preparados para oír cosas más fuertes? ¿Aló? Dice: dejemos, capítulo 6 de Hebreos, dejemos los rudimentos. Y si usted lee los rudimentos, hermano, entre los rudimentos está el juicio eterno, la doctrina de bautismos, el juicio. Eso eran los rudimentos. Y dice: dejemos eso y avancemos a la madurez. Y a veces ni entendemos los rudimentos, hermano. Pero recuerda usted que el autor a los hebreos, que yo creo que es Pablo, si usted tiene otra opinión, no hay problema, dice que Melquisedec, sin padre y sin madre, entonces no podía ser un hombre. ¿Está de acuerdo conmigo? Yo no lo puedo leer porque el tiempo no me lo da, pero léase capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Hebreos y se dará cuenta que Pablo, o el autor a los hebreos, nos habla acerca del ministerio de Melquisedec. Hermano amado, ¿usted cree que Dios solo ha creado a los humanos? Le recuerdo lo que decía mi pastor. Parece que el estadio Maracaná en aquellos tiempos podía albergar 150,000 o 180,000 fanáticos. Parece que estaba de ese tamaño cuando se dio el maracanazo que le ganaron a Brasil. ¿Sí? Entonces él usaba, porque como fue un locutor deportivo, le gustaba el fútbol, ¿verdad? Pues sabía la capacidad de los estadios y él usaba esa figura para decir lo siguiente: ¿quién construye un Maracaná
el Verbo que creó el universo. Y por ahí se habla de que son 7 universos. Pero solo con uno, como lo presentan los telescopios ahora, nos podemos dar cuenta. Imagínese usted, los telescopios basados en la idea de la teoría del Big Bang, que en algún punto del tiempo explotó una materia pequeñita y explotó y se dio lo que ellos llaman el Big Bang. Tiene desde el momento que ellos consideran que se dio el Big Bang hasta este tiempo que el universo se sigue expandiendo 13.500 millones de años luz. Cuando la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. ¿Usted se imagina? Eso no puede entrar en nuestra cabecita. Eso tiene el universo. Solo la Vía Láctea está llena y llena y llena de galaxias. Algo que no podemos entender. Es enorme. Y fue creado por nuestro Padre. Que usó de instrumento a su propio Hijo, el Verbo increado. Entonces, el sacerdocio melquisediano visita sus creaciones desde hace mucho tiempo, porque sus salidas son desde la eternidad. Entonces, hermano, cada una de estas líneas marcan diferentes entradas. Por eso se acuerda usted que en San Juan 17 leímos, en esa serie de temas, a pocas horas antes de morir, que él dice: vuelvo a dejar el mundo otra vez. ¿Se acuerda? San Juan 17. Y uno se pregunta, ¿cuándo fue la otra? Ahora, yo lo quiero llevar a San Juan capítulo 8, 56. ¿Lo lee por ahí? Está un poquito borroso, pero San Juan capítulo 8, 56 hasta el 58. Lo leo rápidamente con usted. Dice: Abraham vuestro padre, está hablando el Señor, se gozó por ver mi día. Abraham nació casi 2000 años antes de Cristo. Y dice el Señor, cuando está hablando con aquellos que lo están atacando y que no creen que es el Hijo de Dios, les dice: Abraham vuestro padre se gozó por ver mi día. Dijéronle entonces los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Los tremendos pensadores de ese tiempo no podían entender lo que el Señor les estaba diciendo. Y entonces dice, díjoles Jesús: de cierto, en el original es amén, amén. Es un hebraísmo. Amén, amén. Os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Por supuesto, ellos no iban a entender nada. Y yo no sé si usted también está entendiendo algo. Pero tenemos que ir rapidito a Génesis capítulo 14, del 18 hasta el 20, donde dice: entonces Melquisedec, rey de Salem, un hombre, pero más que hombre, pero se presentaba como hombre, sacó pan y vino. Qué casualidad, pan y vino. Otro día hablamos de eso. Él era sacerdote del Dios Altísimo y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham. Todavía no era Abraham, no le habían cambiado el nombre. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. ¿Cree usted que ese fue el día donde Abraham vio el día de Cristo? Porque se encontró con Melquisedec. ¿Aló?
Es muy evidente. Por eso él dijo, Abraham vio mi día y se gozó. Claro, yo sé que ahí le pueden quedar a usted muchas preguntas, pero un día vamos a dejar tiempo a preguntas y nos vamos a ir como a las 5 de la tarde, ¿verdad? Y yo le voy a tener que decir, mi comida y mi bebida es que yo haga la voluntad de mi Padre, y ustedes también aquí en ayuno. Aleluya. Ya vamos a terminar. Mire, Moisés recibió esta profecía inspirada, por supuesto, de parte de Dios en Deuteronomio 18:18. Dice, un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Por supuesto, sabemos que ese profeta, como Moisés, era Jesús. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Mensaje para los judíos, especialmente los de la generación donde el Hijo de Dios vino a la tierra. Pero Juan 1:12 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por eso Israel esperaba un profeta. ¿Se acuerdan que cuando el Señor le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Algunos decían, el profeta. Otros decían Jeremías. Otros decían Elías. Porque ellos esperaban, en base a esta palabra dicha desde los tiempos de Moisés, de parte de Dios, que se levantara un profeta. Y entonces dice San Juan capítulo 14 y verso 16. Volvemos a la samaritana. Y él le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Continúa el diálogo. Lo estoy entrecortando porque no hay tiempo. Ve y llama a tu marido. En ese momento el Señor va a actuar en su función profética, porque él era el profeta que había de venir. ¿Me está entendiendo, hermano amado? Yo estoy en la recta final de este mensaje. ¿Por qué le pidió que llamara a su marido? Porque ya la había discernido. En él funcionaban los 9 dones del Espíritu. Y a través de un don de ciencia, él se dio cuenta la vida que estaba viviendo ella. Hermano, por favor, no crea que Dios no conoce la vida suya. Él sabe de qué pata cojea usted. Él sabe de qué pata cojeo yo. No me diga pata porque no soy chucho. Es un dicho. No se me va a enojar, ¿verdad? Él sabe que el que no es gordo es chibolón. El que no cojea de una, cojea de la otra. Pero no debe ser un motivo para descuidarnos, sino solamente para entender en qué proceso de nuestra redención vamos caminando, porque no nos podemos quedar detenidos. ¿Me está entendiendo? Entonces dice, él le dijo, ve y llama a tu marido, porque a él le mostraron que 5 mariditos había tenido, y que el sexto dijo, ¿para qué me caso? Como dicen hoy los jóvenes, matrimonio a prueba. ¿Para qué me caso? Dijo ella, con el sexto. Y usted conoce, respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Pero ahí se quedó. ¿Verdad que no dijo más? Por eso usted cuando se ministre, venga de una vez preparado, hermano, y saque todo rapidito, hombre. ¿Aló? Algunos dicen, bueno, ¿qué me mira, pastor? ¿Qué me mira? ¿Qué me mira? ¿Qué me mira? No siempre hay el total discernimiento, ¿no es cierto? Pero usted sabe muchas cosas. Mientras más rápido la saque, más rápido usted va a entrar en el proceso de consagración. Porque mire, usted me puede engañar a mí y a 1000 pastores más, pero no engaña a Dios. Mucho menos al Espíritu Santo, que también es Dios que está dentro de usted. Y Él está continuamente diciendo, eso no está bien, eso que estás haciendo no me agrada. ¿Cierto o no? Todos los que son salvos saben acerca de eso.
Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Porque la mujer tiene que aceptar, todo ser humano delante de Dios, en cualquier momento de nuestra vida cristiana debemos aceptar nuestra realidad, hermanos. Mire, por favor, no juegue a buscar su propia teología para justificar su pecado. Hubo pastores en el LIM que dejaron a sus esposas en algún momento. Porque usted sabe que cuando ya llegan a 50 años, dice: la voy a hacer cambio por 2 de Achoca. Lamentablemente algunos pastores piensan así, y algunos hermanos en Cristo también piensan así. Y entonces se inventó ese pastor en cuestión, se inventó su propia teología y dijo: es que, hermano Otto, esa no es mi alma gemela, dijo. Mi alma gemela la fui a encontrar en otro lugar. Y como el hermano Otto no le aceptó la teología, salió fuera de la misión. Afortunadamente, siguiéndole la pista, me pude dar cuenta que se arregló con su esposa después. Pero dejemos nosotros de buscar justificaciones para nuestro pecado. Al pecado hay que llamarle pecado, hermanos. Y hay que arrepentirse. Debemos arrepentirnos de aquellas cosas que no están bien, porque el Señor Espíritu Santo que está dentro de nosotros también profetiza. Yo aquí en la iglesia tengo que decirle a los hermanos: no digan nombres, porque algunos ya van con el nombre. Pero qué delicado, ¿verdad? Dios no avergüenza, a menos que eso sea para que nosotros, por vergüenza, salgamos de la situación en la que nos encontramos. Voy terminando. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Pero lo más tremendo es que ella, ya de platicar con el Señor, ya se empezó a dar cuenta que era de unos 70. Ahí donde lo sabe usted, hermano Sergio, que tenía un no sé qué el Señor. Y él le aseguro que la samaritana ya le estaba echando el ojo para que fuera el 7º. ¿Cuántos saben que el 7º es el único que puede cambiar nuestras vidas? El 7º ya llegó a nuestras vidas. El 7º ya completó lo que tiene que completar en nosotros. Y lo que falta es lo que el Espíritu Santo está haciendo en la entrega que nosotros tengamos, pero basados en lo que el 7º hizo en nuestras vidas. Dice amén. La mujer le dijo: Señor, me parece que eres profeta. Se dio cuenta que ni siquiera aceptó lo que le estaba diciendo, solo dijo: me parece que eres profeta. Pero en eso tuvo que aceptar su realidad. Si tú no aceptas tu realidad, no vas a permitir que el Señor haga su trabajo. Estos tiempos son para aceptar quiénes somos. La mujer le dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Se le reveló después de que la mujer reconoció su situación. Y yo le aseguro que a la mayoría de los que estamos aquí tuvimos que reconocer que éramos pecadores. Tuvimos que reconocer nuestra condición. Y probablemente derramando lágrimas llegamos a un altar, o tal vez en nuestra propia casa, como me sucedió a mí. Nos llevó el Señor a reconocer esa situación y la necesidad de un Salvador. Pero se nos reveló el Salvador. Y el Señor se le está revelando a esa mujer. Por eso termino. Entonces la mujer dejó su cántaro. Dejar el cántaro es dejar lo que hacías antes, lo cotidiano de que hacías antes, lo que te había cansado de hacer todo el tiempo. Dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres. ¿Por qué conocía mucho a los hombres? Venid y ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Y no le acababa de decir que era él, pues.
y salieron de la ciudad e iban a él. Termino. Hoy sí. No podemos llevar un mensaje que aún no se ha hecho vida en nosotros. ¿Sabe qué temo yo? Aún de esta iglesia local. Porque yo tengo que hablarle claro a usted. En esta iglesia local hay muy poca gente que quiera llevar el mensaje. Eso está claro. Son poquitos los que se animan. ¿No será que no es real el mensaje en nosotros? ¿Conoce realmente quién es el que te dijo que te puede dar agua de vida para que no tengas sed jamás? Usted y yo sabemos que la humanidad necesita el agua viva. ¿Usted se imagina que sus amigos inconversos, porque muchos de ustedes tienen amigos inconversos que los aman, pero no mucho, porque no les hablan de Cristo, compañeros de trabajo, familiares, quizá un padre, una madre, un hermano, un primo, un tío? Pero ¿será que cuando estemos con el Señor tendremos en algún momento la imagen de un ser querido quemándose en el infierno? ¿Será que en algún momento vamos a poder ver como Lázaro, que estaba en el seno de Abraham, pudo ver al rico consumiéndose en esa llama? ¿Tener un diálogo? ¿Será que en algún momento un hijo, un esposo, un primo, un tío, un papá, un padre, un compañero nos va a decir: ¿por qué no me hablaste de Cristo? Como el rico pedía que Abraham, o mejor dicho Lázaro, le llevara un poquito de agua. Y cuando vio que no se podía, dijo que vaya a hablarle a mis hermanos. ¿Se acuerda de esa parábola? Que más que parábola, porque tiene nombres, parece ser una realidad donde el Señor nos trata de mostrar que de repente usted va a estar allá. Qué triste sería ver a un hijo. Yo no quiero mover sus sentimientos, por si está pensando que estoy haciendo eso. No, le quiero hablar la verdad. Si usted ama a un compañero de trabajo, háblele de Cristo. Si no le acepta nada, usted puede lavar sus manos, porque usted ya llevó el mensaje. Pero aunque no haga campañas, aunque no sea predicador de púlpito, aunque no vaya a parques, aunque usted no haga cosas que otros hacen, por favor, el agua de vida que usted tiene, óigame bien, si ya le sació la sed de su alma, muchos están muriendo en el desierto, muchos están con sed. Déles un poco del agua de vida que usted tiene a sus familiares, a sus amigos. Que el mensaje que a usted lo tiene aquí también traiga a otros. Y aunque no sea aquí, no importa. Pero que realmente, mire, nosotros tenemos que encarnar a Cristo. El Cristo que le habló a la samaritana, el Cristo que hizo los mundos, en un misterio que no entendemos, se metió en nuestro corazón. ¿Cierto? ¿Está en su corazón Cristo? Deje que Cristo dé el mensaje. Póngase de pie, hermano amado. Vamos a orar.